Bueno, y este miércoles se recuerda un año de la muerte de Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro lo va a recordar con actos oficiales, un desfile militar y una ceremonia en el cuartel donde descansan los restos del expresidente venezolano. Estas ceremonias se van a realizar en medio de masivas protestas de la oposición y en semanas que han estado marcadas, como no, por la muerte de 18 manifestantes en distintas protestas. Queremos conversar más sobre este tema y para eso nos encontramos con la analista política venezolana, María Laura Lascano. ¿Qué tal, María Laura? Hola, muy Gracias por buenos días. acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo ves a tu Venezuela a un año de la muerte de Hugo Chávez Frías? Mira, la situación de Venezuela en la actualidad es una situación bien problemática. Un país con problemas graves económicos, problemas graves a nivel social. Si nosotros hablamos hoy del chavismo como tal, yo podría decir que el chavismo se encuentra hoy por hoy debilitado. Sencillamente han intentado mantener viva la imagen de Chávez para poder dar sus patadas de ahogado, pero la realidad es que no cuentan con carisma ni con ese liderazgo que indudablemente tenía el presidente Chávez. María Laura, pero los enamorados de Chávez, por así llamarlo, los fervientes seguidores de Hugo Chávez, está bien, podrán no ver en Maduro una figura que esté a la altura de ese presidente muerto. Además es muy difícil estar a la altura de un presidente que ha muerto por razones obvias. Pero sin embargo, ¿siguen siéndole leal a Maduro o hay muchos chavistas que se descolgaron una vez que desaparece Chávez? Por cuestiones ideológicas, hay una fractura en el país. Sabemos el 50% opositor, 50% chavista, por decirlo de alguna forma, pero dentro de ese chavismo hay un grupo no madurista que empezó ya a generar protesta, que empezó a ver la realidad de ellos y empezó a notar a un gobierno que no es eficaz. Entiendo, o sea, siguen teniendo, digamos, lealtad con el chavismo, pero ya se van bajando del madurismo. Sí, se van bajando, pero ¿qué pasa? El madurismo, por decirlo ahora de esta forma, ellos han usado mucho la imagen de Chávez, desde el tema del pajarito que le habla y un montón de imágenes para que el pueblo chavista siga ferviente ese fervor hacia la imagen de Chávez, ese culto. Se ha transformado en una especie de, exactamente, esa es la palabra que usar, una suerte de culto quizás a la persona de Hugo Chávez. Ahora, los problemas sociales y económicos no son netamente de la era Maduro, venían desde la época de Chávez. La pregunta es, ¿la presencia de Maduro ha empeorado las cosas? Yo sé que es difícil saberlo porque no se tiene, exacto, pero a tu mejor entender, ¿la presencia de Maduro ha empeorado las cosas por su propio mérito, digamos, o simplemente se ha hecho cargo de lo que iba a pasar de todas maneras con el paso del tiempo en una Venezuela ya empobrecida? Realmente el problema de Venezuela era una bola de nieve, sin duda alguna. El tema es que el no tener un buen discurso, el no tener un carisma necesario, no ha sabido hacer frente a esta situación. A nivel de inseguridad, Venezuela en el 2012 eran 14.000 muertes, bastante. En el 2013 cerramos con 25.000. Una inflación del 56%. Y si vemos la cifra y la comparamos con años anteriores, el año 2013 fue nefasto para Venezuela. Mira, María Laura, quiero compartir contigo imágenes que tenemos de lo que estaba ocurriendo en Caracas hace muy poquito. Ahí está Raúl Castro, que llegó esta mañana y ahí estaba presentando sus respetos precisamente en el lugar donde descansan los restos del presidente Hugo Chávez. Quería preguntarte a propósito de esta imagen, ¿no? Y de algunas protestas que hemos visto, gente con poleras que dice Venezuela es nuestra, no de ustedes, con la bandera cubana. ¿Cómo Venezuela y esta relación con Cuba, una relación que en un comienzo podía definirse como Venezuela protegiendo a Cuba y regalándole petróleo y apoyando a los Castro, pero de repente algunos sienten que los Castro más bien se apoderan de Venezuela y la tienen colonizada? Estoy usando expresiones que se han utilizado en la prensa en medios venezolanos. ¿Cómo lo ves tú, esta relación? Yo me voy a ir a la frase típica del socialismo que dice no al imperialismo yanqui. Yo digo no al imperialismo yanqui, no al imperialismo cubano en Venezuela. Pero hay algunos que parecen creer que si es que estamos contra Estados Unidos, ergo tenemos que ser amigos de los cubanos. No. Hay una tercera vía. Hay una tercera vía porque somos un país soberano, somos un país independiente y no necesitamos de intromisiones de ningún otro país. ¿Pero tú crees que hay en este momento intromisión cubana? Claro que sí, nosotros tenemos militares cubanos dando clases en las Fuerzas Armadas, llevando tropas en los órganos de ¿A Cuba le conviene que siga Maduro? Claro, le conviene tener a Maduro porque
desde Chávez para acá, Cuba, que estaba súper empobrecida, empezó a recibir una cantidad de petróleo venezolano, ayuda en construcción de vivienda y un sinfín de beneficios desde Venezuela, que a Cuba no le conviene soltar Venezuela en este momento. Entonces, la influencia cubana en Venezuela hoy por hoy es bastante alta. Tan es así que han habido graduaciones de las universidades bolivarianas y se canta el himno nacional de Venezuela seguido del de Cuba. Una cosa tan atroz y falta de respeto para el gentilicio venezolano. Pero y entonces los más fervientes seguidores de Chávez e incluso los de Maduro no se manifiestan en contra, no les hace ruido, no les parece algo raro que se estén cantando un himno patrio de otro país. Hay personas que sí se pueden notar y pueden manifestar, pero hay una realidad en Venezuela que mucha gente también sigue a este proceso por miedo. Porque si tú eres de la administración pública, tú no puedes decir, no estoy de acuerdo con que se alce la bandera de Cuba. ¿Por qué? ¿Porque me despiden? Porque te despiden. Y si te despiden no vas a conseguir trabajo en ningún otro lado. Porque no hay casi ofertas laborales en Venezuela porque no hay inversión. ¿Venezuela tiene hoy un gobierno democrático, a tu juicio? Democracia no es voto. Y eso siempre lo voy a sostener. Hay una frase muy buena de Mandela, que la voy a parafrasear porque no me la sé de memoria, donde él dice que mientras exista hambre, mientras no se respeten los derechos civiles y humanos de la población, mientras existe ignorancia, la democracia solo es carcasa, aún existan votos y parlamentos. En Venezuela existe el voto y para mí es una democracia de carcasa. Pero si es que la frase de Mandela la tomamos literalmente, probablemente sean mucho menos las democracias. Nosotros mismos somos un país en que todavía hay miseria y todavía hay hambre. Y sin embargo, coincidimos, o mucha gente coincide en que Chile, si bien tiene una democracia perfectible, tiene una democracia. Sí, por eso te pregunto, Venezuela, más allá de la manera en que fue elegido Maduro, que sabemos que fue elegido en las urnas, ¿te parece que hoy Venezuela vive un proceso democrático? No, no me parece por una sencilla razón. En Venezuela no existe tolerancia a la disidencia. Si tú eres disidente, te tildan y te insultan, no puedes ejercer cargo público, ejemplo. Si tú piensas diferente y quieres marchar y quieres salir a la calle a protestar, vas preso. María Laura, ¿y qué pasa con la división de las funciones jurisdiccionales? El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Desde hace años no hay una división de gobierno, de poderes. Hay 5 poderes en Venezuela, los cuales todos están en manos de personas que pertenecen al partido político del gobierno. ¿Y hay barreras de entrada para que entren personas, por ejemplo, a la judicatura sin que sean partidarios del gobierno? Sí, claro. Fíjate que ahorita lo que es el defensor del pueblo, la presidenta del CNE, que es el órgano rector de las elecciones, y no me acuerdo cuál es el otro órgano, debieron haber sido nombrados nuevas personas. Y el mismo gobierno, como tiene la mayoría en la asamblea, ha puesto las trabas para no nombrar más personas y seguir dejando a estas personas ahí. Ahora, María Laura, hemos hecho un diagnóstico de lo que tú percibes de lo que está ocurriendo en tu país, pero ¿cuáles serían las vías de solución con un país tan polarizado? Tú lo dividías más o menos en un 50%, sí, con violaciones a los derechos humanos que han sido no solamente reconocidas, digamos, por los medios de prensa, que tanto ha criticado el propio presidente Maduro, sino por organismos internacionales. ¿Cuál se vislumbra como una posible solución? Mira, cuando los muchachos salieron a la calle, estos jóvenes estudiantes venezolanos salieron a la calle, ellos empezaron con la consigna, la calle, la salida. Eran 2 hashtags que ellos sacaron. Y la salida a la calle era que ellos lo que querían era la salida a los problemas sociales que tenía el país. Delincuencia, desabastecimiento. Pero eso no ha contribuido, lamentablemente, al momento. Realmente no contribuyó porque el Estado decidió reprimir y violar los derechos humanos, y más allá de entender el clamor de esas protestas, generó un problema mayor. Ahora, mucha gente nos dice, que son golpistas, pero no tienen militares de su lado, no tienen armas, son muchachos sin armamento reprimidos actualmente. Y me puedes decir, ¿cuál salida tenemos? La Constitución venezolana tiene una salida democrática. Siempre. El referendo revocatorio. Tiene el referendo revocatorio que tendríamos que esperar un año más, porque al segundo año del mandato es que se puede llamar el referéndum revocatorio. Pero también está la protesta pacífica de calle, donde tú puedes desconocer al gobierno de turno. Cuando tú sabes, según el artículo 350 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, tú puedes desconocer al gobierno cuando éste infringe la Constitución Nacional, cuando éste no la defiende y cuando éste la viola. El problema es que me imagino que queda a la definición subjetiva de cada grupo quién defiende y quién... subjetiva. Exacto. Entonces se genera esta especie
de hervidero social que no tiene mayor salida. Por eso es que nosotros los venezolanos en el exterior decidimos ser como los voceros de lo que está pasando en Venezuela, y por eso decidimos acudir a las instancias, a los gobiernos, para que ellos, a través de organismos internacionales que tienen la llegada como tal, nos puedan ayudar en un problema tan difícil que está pasando en Venezuela. ¿En qué organismo internacional estás específicamente pensando para ir cerrando, María Laura? Mira, lastimosamente la OEA debió haber sido el organismo base donde nosotros deberíamos haber tenido esta mediación, esta ayuda, más cuando existe la Carta Interamericana Democrática. ¿Y a qué atribuyes que la OEA no haya sido? No sé si la ideología ha enseguecido un poco al señor Insulza, pero lo que está a la vista es que independientemente de la ideología, de los colores políticos, lo que está en la calle en Venezuela ahorita son seres humanos que están siendo reprimidos, seres humanos que han sido torturados, seres humanos que solamente por querer ejercer el derecho a la protesta están presos. María Laura, no queda más que esperar que ojalá no vuelva a morir nadie en Venezuela, ni de un lado ni del otro, y que puedan encontrar una manera de ponerse de acuerdo y de ir avanzando en paz. Muchas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Okay, que tengas un buen día.